Hola amigos, sí, esto es Cicuta a las tantas. No os habéis confundido de vídeo. Es Cicuta a las tantas, episodio 4. Y no voy a traer al invitado para grabar un vídeo, sino que antes de la cabecera quiero darles un consejo. Tienen que pasarse todos, ya sea antes o después, por el canal de mi amigo Ángel Luis Robles, que hizo el episodio 1 y el episodio 3 conmigo, para hablar de épica. Y quiero que se pasen para ver un vídeo que grabamos él y yo un día, y ha publicado recientemente sobre literatura distópica. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuánta cantidad del tiempo, de lo que pasamos día a día, de lo que pensamos, de lo que vemos, es nuestra personalidad, y cuánta porcentaje del tiempo es lo que alguien quiere que pensemos, digamos, y como quiere alguien que actuemos. Bien, es posible que penséis, no, pero es que los vídeos de Cicuta a las tantas o este vídeo de la literatura distópica es muy largo. Pues bien, amigos, tienen que hacer la revolución. Tenéis que ver los vídeos hasta el final para que así nadie os diga lo que tiene que pensar. Cada vez que alguien dice, no, es que el vídeo es muy largo, es porque alguien quiere que piense, que os da pereza ver o escuchar el vídeo. Tengo que recordar que no hace falta que ustedes estén pegados a la pantalla viendo un vídeo durante 1 hora o 1 hora y media. No hace falta. En un trayecto en coche, en autobús, en un paseo. Seguro que hay cientos de momentos en el día en los que se puede dedicar un poquito de tiempo, aunque sea 20 minutos al día y 20 al siguiente, para abrir el oído y aprender un poquito más, ser un poquito menos ignorante. Y si de paso se ríen un poco ustedes con nuestras tonterías y payasadas, que también el objetivo es ser diferentes en cuanto a eso. No queremos dar una clase, porque para eso somos amigos que estamos hablando. Y cuando completen eso, cuando vean el programa, habremos hecho un poco de frente a la distopía. Vean el programa de Ángel Luis o vean antes el mío, pero en todo caso no se dejen engañar y no se dejen vencer porque vean 1 hora de vídeo. Aquí va, tienen el enlace y ahora entra Cicuta a las tantas. Time after time, follow the line, taking me away from you. I never felt that way before. I'm losing control, driving me insane. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una versión al aire libre de Cicuta a las tantas y lo podemos corroborar porque se ha hecho de día incluso. Estamos en un precioso parque de Dos Hermanas. Vamos a hacer caso a todas las sugerencias de nuestros oyentes. Que no, aparte de nosotros, que nos han propuesto un mejor sonido y por eso nos venimos a un sitio donde hay música, niños, perros y hojas cayendo.
Pero bueno, por lo menos estamos aquí, como dirían los carcelarios vis a vis. No, esto es léxico carcelario, ¿no? Y estoy de nuevo con... Espérate que te presente. Estoy de nuevo con Martín. Ya no voy a decir el apellido. Yo creo que está de sobra presentado. Es el señor al que no se le escuchaba en el episodio 2. Y ahora vamos a intentar que se te oiga. Sí, vamos a ver si esta vez no sueno como si estuviera hablando de los del váter, por favor. Dije yo en la presentación del episodio 2 que el episodio 2 de Star Wars era el peor considerado y bueno, se ha hecho gala, se ha hecho justicia a lo que pasaba. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Este no sabemos dónde lo vamos a meter. No sabemos si va a ser episodio 3 o 4. Ya veremos. Mejores hemerotecas. Aparte de las hemerotecas, no sabemos si va a ser el episodio 3 o 4, ¿no? Sí. Pero, hombre, por el bien de la variatio, vamos a esperar que sea el 4. Sí. Y así eres una nueva esperanza. Sí. Que es lo que dicen en Madrid, que quieren una nueva esperanza. Sí. Bueno, hoy vamos... Más gallarda. ¿Cómo? Más gallarda, vale. Pero como Marcelo Gallardo. Exactamente. Bueno. Marcelo Gallardón. Ah, vale, sí, que te referías a eso. Vale, hoy vamos a hablar... todavía no sabemos muy bien de qué. Este es el gran problema del... improvisación. Esto es el gran problema del podcast, pero vamos a empezar a divagar como si estuviéramos aquí en una clase de bachillerato. Claro. De hecho estamos en una clase de bachillerato, sí. Porque tú has perdido el grado de bachiller. Exactamente. Y ahora tienes que recuperarlo. Ya no puedo estar en el Quijote. Sí, exactamente, iba a decir que eres el Sansón Carrasco, pero sin Sansón. y sin Carrasco. Es como te hemos quitado el pelo y los discos de platino. Bueno, entonces vamos a proponernos en primer lugar que se nos oiga. Pero no me refiero que se nos oiga no me refiero que se nos oiga en cuanto a sonido, sino que se nos oiga de aquí al final del vídeo y del audio. Entonces vamos a proponernos hacer 45 minutos solamente. Venga, sí. En este nuevo formato del programa Cicuta a las Tantas vamos a intentar hacer 45 minutos. Bueno, sí. De todas formas siempre va a haber gente que se va a quejar de lo largo. Claro. Bueno, entonces nuestro propósito es hablar un poquito de historiografía. ¿Cómo llevas el tema de la historiografía clásica? Pues igual que la lírica. He oído hablar de ella, básicamente. Como Bunbury del Duende. No, hombre, no, evidentemente conozco a los autores y a sus madres y si digamos el conocimiento general, pues eso sí. Vale, no hace falta tampoco un gran conocimiento para probar la selectividad. No, pero bueno, sí. Como el que tú tenías cuando llegaste a esa prueba infame. Exactamente. Pero sí lo suficiente como para poder hablar de ello. Sí. Bueno, entonces, bien. Tenemos, vamos a decir 7 historiadores dignos de estudio. Porque lo dice el plan de Andalucía, ¿no? Efectivamente. En realidad antes hemos hablado fuera de aire, como me gusta a mí siempre decir, sí. de un gran señor que se llama Polibio, que no tiene nada que ver con Tito Livio. Tito Livio no tiene nada que ver con Polibio, no es que fuera Tito Livio, Polibio, no. Polibio era un griego. Polibio es muchos libios. Polibio es mucha vida. Muchos Tito Libios. No, es mucha vida, Polibio. Claro, Polibio. Bueno, ya se nos ha ido muchos minutos de los 45. Bien, yo quería hablar sobre la historia en varias vertientes. Queda bien la palabra vertiente, sí, siempre. Entonces, tenemos 3 historiadores griegos, que son Heródoto, Tucídides y Xenofonte, pero en realidad la audiencia ya debe saber a estas alturas
que los que más nos importan son Heródoto y Tucídides, que Xenofonte solo nos importa porque tiene la Anábasis que se traduce en Andalucía. Y Solo en Andalucía. Que yo sepa, sí. Yo no sé, dices en la selectividad, no en las editoriales, ¿no? Xenofonte y Quirizo iban por ahí cantando el himno, cantando espartanos levantados. Cada 28 de febrero se traduce a Xenofonte, ¿no? Exactamente. Sí, iban por ahí. Después de la batalla iban comiendo pan con aceite. Exactamente. Y a la altura de Córdoba se tomaron un salmonejo también. Exacto, en realidad fueron a derrocar al rey persa, pero lo que iban a Flamequín tercero, ¿no? Lo que en realidad iba era el rocío. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie, pero en realidad iban a adorar a la Blanca Paloma. La Anábasis es enteramente sobre el rocío, básicamente. Básicamente la batalla final es la bulla por tocar a la Blanca Paloma. Es como John Nieve en la escena cuando... Cuidado, no rompas nada. No rompas más. No rompas más la dignidad que teníamos, que era poca. Xenofonte no va a estar, ¿no? Cuando van por las montañas de los carducos, Xenofonte y los demás griegos, es como cuando están haciendo la raya real, ¿no? El camino, y se encuentran con la raya real. Cuando iban por ahí por la sierra de Aracena, y o sea, los carducos están en la sierra de Aracena. Y por ahí, por Nerva y esa zona, en las minas, por favor que no nos deje de escuchar nadie si es que nos está escuchando alguien en las minas. Y eran ellos, los carducos, que le tiraban ondas. Empezaban a tirar motos. Empezaban a tirar motocicletas a los griegos. Y a Luis de Olmo también tiraban. Bueno, Xenofonte lo vamos a dejar fuera. Sí, pero Xenofonte es el Isco de la historiografía, ¿no? ¿El Isco? Sí, Isco, que está en el banquillo, vamos a decir, de los historiadores. Pues el mejor jugador de la selección, ¿no? Bueno, en el Madrid está en el banquillo siempre. Bueno, yo lo pondría más como el Xenofonte, yo lo pondría más como... Pues no sé, como pondría más Xenofonte, como el Ibaka. Ibaka. Sí. Pero un poquito más claro de piel. Sí. Un poquito nada más. Un poquito más clarito de piel. Tampoco sabemos los morenos que eran los atenienses de la época. Efectivamente. Lo mismo eran altos como Ibaka no eran, seguro. No, altos como Ibaka no. Pero bueno, pero sí como Raúl López. El del Cádiz. Bueno. Vamos a dejar ya tantas referencias. El cómico. Vamos a dejar tantas referencias deportivas, que al final este programa va a parecer humor deportivo, y esto no es lo que nosotros hacemos cosas muy serias. Sí. A ver, de los latinos tenemos a Julio César, tenemos a Tito Livio, tenemos a Salustio y y tenemos a Tácito. Bien, entonces la pregunta, y ahora ya va una pregunta en serio, es la siguiente: ¿por qué esta gente está dentro de la historia de la literatura? Porque escribieron. Pero también a ver, quiero decir vamos a ver, ellos escribieron sobre la historia, por ejemplo, ¿no? de diferentes temas históricos, y tanto si es una clasificación posterior, no de la época de Xenofonte o Tucídides, sino posterior, que decidieron, digamos, no sé en cuándo se empezaron a clasificarse los géneros. Cuando hubo más de 2 divisiones.
Entonces ya hubo más de la segunda división, ya tuvo que haber clasificaciones. ¿Pero quién hizo la clasificación? En plan, Julio César tiene 30 puntos, Salustio 27, entra en UEFA. ¿Quién inventó los géneros? O sea, ¿quién empezó a clasificar los géneros? Poner etiquetas a los géneros. Hombre, empieza la gente, pero los monos no fueron. Fueron la gente. Pero fue, bueno, se supone que a partir de Aristóteles, ¿no? Que es el mayor crema de esto, ¿no? El mayor pues, ¿cómo se dice? Autoridad, ¿no? De luego más autoridad sí, Aristóteles digamos, que nosotros es. Sí, más que nosotros sí. Aunque bueno, dijo que las mujeres eran unas bestias, pero bueno. Y que la esclavitud era buena. Sí. Aristóteles, nuestro amigo. Sí, Aristóteles ahora mismo Aristóteles no podría tuitear. No podría tuitear. Yo entiendo que la historiografía pertenece al ámbito de la literatura, o por lo menos se clasificaba antiguamente como la literatura, porque tiene cierta elocución, porque se usan ciertos elementos literarios a la hora de narrar. No es simplemente salvo que sean digamos entradas por año, en plan, bueno, este año ocurrió tal cosa, tal, esquemático. Si es una narración como tal de eventos que ocurrieron, y por supuesto poniéndole sus florituras y dándole también un toque metafórico y poético en algunas cosas que decían, pues ya a lo mejor podían clasificarlo como literatura. Desde luego hoy en día la parte de la historia no se considera literatura. Ya. Es que, por ejemplo, me estoy imaginando a Tácito, ¿vale? Sí. Tácito es uno de los 7 historiadores que es como, podemos hacer los 7 magníficos, ¿no? Es como el top. O los 7 enanitos, sí. O los 7 enanitos. Tácito sería el gruñón. Tácito sería, no lo sé. Que no me sé la lista de los 7 enanitos, pero bueno. Yo solo sé el gruñón. Estaba filósofo. También estaba filósofo, que ese sería Genofonte, que estuvo con Sócrates. Bueno, Tácito, ¿qué pasa con Tácito? Sí, que Tácito escribe lo que son los anales, que es la obra de Anales de Año, sí, de Annum, con 2 N. Sí. Que la doble N luego se dio a la ñ, sí. A la ñ, sí. La ñ viene de la doble N. De la doble N. Entre otras. Sí. Entonces, lo que hace Tácito es lo que tú has dicho, es una lista de acontecimientos que ocurrieron en el año de no sé quién y no sé cuánto como cónsules. Sí. Y ese es el formato típico de los anales. Cuando alguien decide escribir unos anales, es siempre una entrada normalmente. Hombre, por año, ¿no? No es una invención de Tácito. No vaya a pensar ahora que nuestros oyentes no vayan a pensar que esto lo inventa Tácito. Lo de los anales viene de mucho antes. Entonces lo curioso de la historiografía clásica es que hay varios modelos, ¿vale? Que tenemos el modelo herodoteo, que después se pasó a llamar la historiografía trágica. Tenemos el modelo tucidideo, que es el que ha pervivido. En plan, mientras que Heródoto va a la narración con excursos, con distracciones, y de repente dice, vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Es inventado, ¿no? De repente vamos a hablar de Mairena del Aljarafe. Sí. Y empieza a contar ahí una historia del fundador de Mairena del Aljarafe y esas cosas, y mete historias que no son muy rigurosas, un poco. Probablemente sea Heródoto el que más digresiones hace a la hora de narrar algo. Yo recuerdo uno de los libros que me leí de Heródoto. Sí. Hablaba de los persas, claro, de los persas, y de repente iba y de repente empezaba a hablar de una historia de unos marineros que llegaban a un puerto y ocurrían cosas. A veces contaba cosas que eran como así como casi fantásticas, ¿no?
mucha etnografía también. Sí. Y ese es un modelo muy distinto al que va a venir después, que son unos añitos de diferencia lo que hay, o meses de diferencia que hay entre... No, son unos añitos, en verdad. Entre Heródoto y Tucídides. Tucídides, sin embargo, es el primer historiador tal y como lo conocemos, con su discurso, con su objetividad, por así decirlo, con ese rigor científico que hoy se le exige a la historia. Entonces ese es el eterno debate, es la consumación del eterno debate, es como al final la historia ha pasado a ser una ciencia. Necesitamos que todo sea científico, como hablábamos en el episodio 2, si es que alguien tuvo la osadía de escucharlo entero. Hablábamos sobre el poema de Becker, en el que decía que si la ciencia había un momento en el que llegaba a toda la humanidad, ya no iba a haber poesía, ¿no? Ya no iba a haber esa magia de la humanidad inventiva. Entonces, a lo mejor el fracaso de la historia actual, porque al final este programa va a hablar de la actualidad. No tiene sentido hablar del mundo clásico sin pensar que el mundo clásico nos toca un poquito. Si yo no creo que Tácito me toca, si yo no creo que los anales de Tácito tocan a la gente, si al leerle no entienden lo cercano que es a día de hoy, quiero decir, ¿sabes? En fin, de que alcanza al hoy, no es un señor ahí de hace 2000 años, claro, simplemente. Pero sin embargo, cuando alguien habla de historia, es muy difícil ver el propósito de la historia en la actualidad, porque es que es como una paradoja. Si tú estás hablando de historia, ¿dónde está la actualidad ahí? Si lo que estás haciendo es echar la vista sobre el pasado más que sobre el futuro. Hombre, es lo que diría un alumno. Un alumno diría, bueno, pero vamos a ver, a mí qué me importa que yo qué sé, que Heródoto me cuente sobre, yo qué sé, sobre los persas o sobre... Bueno, si son gente que ya no los veo. Gente que no veo. Pero es que realmente es lo que pasa muchas veces. Si uno ve películas, por ejemplo, películas de Disney, ¿no? Tú ves una película de Disney, vamos a decir, Aladino, o tú ves, yo qué sé, Sirenita, o Sirenita o tal, ¿no? Sí. Realmente, si tú piensas que tiene que ver contigo una sirenita, ¿qué tiene que ver contigo la sirenita? Porque tú te puedes caer al mar y ahogarte. Efectivamente, no tiene nada que ver en apariencia, porque puedes hacer la pose de ella, claro, en una foto de un parque. Pero realmente todas las historias, todos los cuentos, toda narración suele ser que tiene un tema que es universal, que toca a todos, pero contada de una manera diferente. Pero en el fondo lo que cuenta es una idea básica. Por ejemplo, el amor para siempre, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues Disney, muchos finales felices, el amor para siempre. Pues uno lo cuenta con una rana, otro lo cuenta como el arquero, pero todos tienen una misma. Pero eso te puede servir para la narrativa, para la poesía, y para la historiografía. Pero también. La historiografía, también. Si Tácito está hablando sobre la revuelta que hubo entre los germanos, la guerra que hubo entre los germanos y los romanos. Pues la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué hubo una revuelta? ¿Qué es lo que pasaba? Los campesinos se morían de hambre, por ejemplo. Sí. Bueno, pues hoy en día se puede decir, bueno, hoy en día hay mucha gente que tiene problemas en el campo y tal. O por ejemplo, Heródoto, creo que, si no recuerdo mal, era uno de los primeros en Grecia en tener la mente un poquitín más abierta. Es decir, hablaba de los persas para acercar un poquito el mundo persa y decir, aunque con sus prejuicios y todas esas cosas, que pensaría a lo mejor lo que quisiera de los persas, pero decía, mira, hay más mundo más allá de Atenas, que aquí hay de Grecia. Aquí. El primer propósito de Heródoto al escribir su obra no es ensalzar a Grecia, sino justo lo contrario. Él quería hacer una obra dedicada a Persia porque le parecía que la grandeza que tenía el imperio persa trascendía el mundo griego. Además, recordemos que Heródoto es de Halicarnaso, no es un griego. De Alicante, no de Alicante. De Halicarnaso. Pero que se parece a Halicarnaso, seguro que se parecía el Halicarnaso antiguo al Alicante actual. Sí, tenía mar, ¿no? Tenía mar. Helados.
tenía helados, no lo sé. Alacant no lo sé. tenía helado. Sí, pero no sé si Halicarnaso tenía... Bueno. De hecho, su madre era lechera. No, esto es mentira. Una vaca lechera. Esto es mentira. Heródoto lo primero que hace es decir, es de Halicarnaso, significa que es de Asia Menor. Asia Menor. Asia Menor. Que nunca he visto la Asia Mayor. Bueno, pero China, eso, India, ¿no? esa Asia Mayor, pues... Asia normal, ¿no? Asia normal. Si hubieran visto a Yao Ming, me entiende, me explico que sea el Asia Mayor. Pero bueno. O el bazar. El bazar. Chino de 2 hermanos. Exactamente, el de los bomberos. Exactamente. Ya tiene un punto para visitar nuestros oyentes, el bazar chino de los bomberos. Bazar chino de 2 hermanos. Exacto. Todo esto era para decir que Heródoto, que lo primero había nacido en Asia Menor. En Asia Menor, y lo que él intenta es hacer una obra para decir yo que los persas en verdad son grandes, ¿no? Pero igual que empieza así, después cuando las guerras médicas terminan, cuando ya empiezan ahí los... Exactamente, ya han terminado todas las operaciones de corazón abierto. La guerra médica era que los cirujanos se pelearon con los cardiólogos, ¿no? Sí. Empezó así, y luego ya se metieron los pediatras. Por los pagas extras. Luego ya se metieron los pediatras con los del geriátrico. Con los podólogos. Podólogos no son médicos, ¿no? No. Serían los estomatólogos. Los psicólogos. Serían los estomatólogos. Bueno, sí, nos desviamos, ¿sabes? Exacto, sí. Pues básicamente era eso, que los griegos siempre han sido un pueblo muy egoísta. Egoístas, sí. Entonces llegó Heródoto a decirle, oye, es que vosotros sois muy egoístas, voy a abriros la mente de que los persas son mejores que vosotros en realidad. Pero dice, yo, se das cuenta después de que los griegos son capaces de ahuyentar a los persas, y dice que lo mismo los griegos sí son buenos, ¿no? Sí. Y al final le sale una obra que como propósito se ve que no tiene un propósito muy claro. Sí. Porque va cambiando con los años, una obra que le costó muchos años. Claro. Sin embargo, Tucídides sí, ¿no? Tucídides es un chaval que sí ve más claro. Tucídides yo lo veo más como ese autor que lo que intenta es dejar constancia, es decir, aprovecha la guerra, por así decirlo, porque Tucídides, vamos a decirle a nuestra audiencia, que ya lo sabrá, pero pues si alguien no lo sabe, que narra la guerra del Peloponeso, que no es lo mismo la guerra médica que la guerra del Peloponeso. Aquí ya son fratricidas. Aquí son... Sí, aquí ya son... Sí. Griegos contra griegos. Antes también eran griegos. No, griegos pero eran griegos contra medos. Contra médicos. griegos contra médicos, y ahora griegos contra griegos. Medos sin frontera. Se ve a como esta gente, ¿no? Se ve a todos los persas ahí en África trabajando ahí, salvando niños. Y la batalla de Maratón es una carrera benéfica. Bueno, que... Y sin embargo... La batalla de Maratón es una maratón de Señor de los Anillos. Claro, pero para salvarlo, para hacer Save the Children. Exactamente. Bueno, resulta que nos encontramos con los historiadores latinos después, que lo que hacen es ya empiezan a diferenciar. Bueno, Jenofonte ya ha empezado a diferenciar un poquito, porque Jenofonte empieza a hacer una obra que se llama Las Helénicas. Sí. Que es como, voy a continuar lo que Tucídides no ha podido terminar, y voy a empezar a contar como la historia de Grecia después de eso, de lo que pasó. Y tú dices, y yo, que en verdad ahí no hay ningún propósito, simplemente rellenar historia, ¿no? Es como... una secuela, ¿no? Sí, es como una secuela, pero mala, sin propósito. Sí. No, mala, a ver, mala. No, mala no digo de calidad, sino de relleno, ¿no? Y luego yo creo que... Como los capítulos de una serie que dice, estos son de relleno. Sí, sí.
como el libro quinto de la Eneida. Sí. O todas las películas de Star Wars que vienen después del primero. Esto no lo voy a censurar, pero debería. Bueno, entonces tenemos a César. Sí. Fíjate, César, cuál es el propósito de César de Julio César. Sí, claro, el romano. No es de la salsa, ¿no? Ni el portero. Tenemos a César, que lo que hace es una obra que nadie sabe. Bueno, hay mucha gente que cree que sabe y hay mucha gente que sabe seguramente, pero con seguridad no se puede afirmar que Julio César tuviera terminada esa obra al 100% o fuera un proyecto para intentar hacer una historia de verdad, una narración de verdad, porque lo que nos cuenta César es el viaje de un legado a tal ciudad para tratar la embajada de los alóbroges, para no sé qué, de los secuanos, no sé qué, los belgas que vamos a hacer un puente para tal fortificación para conquistar. O sea, ese tipo de historia que a mí particularmente es posible que hagamos un día un beef con otra persona entre César y Salustio. A mí particularmente ese tipo de historiografía pues no me aporta mucho, porque vamos a hacer una empalizada para un terraplén que va a ser para conquistar la ciudad, ¿vale? Tú dices, a nivel científico de decir voy a estudiar cómo se conquistaba una ciudad, lo que se llama la poliorcética, pues vale, pero que tiene su valor, muchísimo valor. Tiene mucho valor en cuanto a tácticas militares, mucho valor, pero a lo que vamos con este programa, que es tú dices un poquito a nivel literario, ¿no? A nivel literario y a nivel humanístico. Sí, Humanístico es también el estudio de la historia y de las técnicas militares, sí, pero me refiero, este programa no está hecho para amantes de la poliorcética. Claro. Váyanse, amantes. Vamos a darle un minutito para que salgan todos de la... Venga. del teatro. Bueno, pero que paren el audio. Tampoco vamos a gastar uno de nuestros preciosos 45 minutos. Exactamente. Oye, ¿se puede decir que para ti, de alguna manera, la Guerra de las Galias, por ejemplo, de César, sí, sería justo decir toda la obra, ¿no? Pero a lo mejor buena parte de la obra para ti se clasificaría como hoy en día historia pura, es decir, de divulgativo, más que o sea, un libro que tú leerías para saber cómo se hacía una batalla, se fortificaba yo qué sé, o se hacía un puente para cruzar un río, más que literatura, ¿no? Yo creo que sí. Esa es mi humilde opinión como experto de nada, pero como estudioso de la literatura latina, yo creo que esa es mi opinión. No solo la Guerra de las Galias, sino la obra de César en general. Que no se sabe, solamente se tiene constancia seguro de que César escribió la Guerra de las Galias, pero hay muchas obras que rodean a su persona, no porque fuera gordo ni nada de eso, sino que rodea a su propia fuerza gravitacional, ¿no? Eso es lo cuidado con eso, porque lo que acabas de decir es una referencia a Lucano. Sí, pues Lucano era ¿rechoncho? No, es que se hace un elogio de Nerón y dice que por favor no se ponga en uno de los extremos del mundo cuando vaya al cielo, porque puede desestabilizar el equilibrio. ¿Quién decía eso? Lucano de Nerón. Pero no, nadie sabió. Bueno, Lucano es épico, por cierto, no tiene nada que ver en este discurso. Pero bueno. Sí, bueno. Pero Lucano lo que hace. Bueno, a pesar de ser épico, pero podríamos meterlo dentro de lo que hoy entenderíamos por el género de la historia, porque aunque hiciera versos, hiciera poesía, pero el poema épico que él hace es muy distinto a lo que hablábamos en el episodio 1 con Sintaki, con Ángel Luis, sí, que era la poesía, digamos, mitológica, la épica mitológica. Lucano es una mezcla entre un épico y un historiador, realmente. Porque lo que hace es hablar de una guerra real entre César y Pompeyo, pero la convierte en poesía y yo creo que eso es lo que se le escapó a gente como Julio César. Bueno, a lo mejor no tenía esa capacidad también, ¿verdad?
Bueno, sí, además que cuando César escribe poesía, mucha gente le criticó a César por César la poesía. tenía mente a lo mejor más pragmática, ¿no? más de... No te creas, que luego también pies, era pies en la tierra, ¿no? Pero no te creas que luego también tenía su gusto por la literatura y su... Sí, pero una cosa es tener... Yo tengo gusto por la literatura porque me gusta la literatura, pero otra cosa es que pueda escribir. De hecho hay gente... Que en mi caso es no. Sí. De hecho hay gente... Sí, quiero decir que llevas razón, que no. De hecho hay gente que está convencido. De hecho voy a citar a uno que está convocado para hacer ¿Sí está aquí? No, que está convocado para hacer un programa conmigo, y de hecho lo desafío a que haga un programa conmigo, que es Esteban. Ajá. Está plenamente convencido de que la intención de César era sacar esa obra, porque esa obra para él es literatura, y él defiende a César a muerte. De las guerras. Sí, a César en general. Y luego tenemos el bueno, no sé si quieres comentar algo así con respecto a César. Bueno, hemos hecho un... Bueno, yo de lo que recuerdo, del conocimiento que tengo de... Es que era muy fácil de traducir. No, bueno, efectivamente También. era fácil de traducir, pero no, que era básicamente demasiado... prestaba muchísimo más detalle a las cosas que ocurrían en el día a día, más técnicas, más... Sí, no tenía un propósito de guerra. Era más un periodista de guerra, más que... ¿no? Era como un periodista... Pero periodista, pero para su causa, de los modernos, de los que manipulan. Exactamente. Era como Se acabó la audiencia de periodistas de este programa. Era como Pérez Reverte en la guerra de Bosnia, pero en su propia guerra. Pero claro, peleando. Peleando, sí. Porque no solo hacía periodismo. Bueno, peleando, ¿verdad? Estaba en su tienda de campaña dirigiendo, ¿no? Bueno, pelearía algo sí. Pelearía, sí, algo haría. No, es como los... No, es como los... Bueno, pero hombre, otros, no como... A ver, para la audiencia, los generales, como eran de muchísima importancia, no estaban en el frente de las batallas, o sea, no iban los primeros a atacar. Depende quién, ¿eh? Bueno, algunos sí, pero normalmente los que más sobrevivían estaban esperando a caballo detrás. De hecho en el Bajo Imperio Romano la gran mayoría de emperadores muere en Persia, en primera línea de batalla, Pero César sobrevivió, tenemos que entender a veces que... César murió en otras circunstancias. César murió en otra batalla. Con una calurosa bienvenida que le dieron. Qué brutos fueron con él, la verdad. Dentro de bueno, en este mes de marzo, que en el que estamos, se cumple el asesinato de César. Ides, ¿no? Spoiler. Idus. Spoiler de la vida de César. ¡No! ¡Spoiler! ¡No! No hemos revelado que murió. No, por si alguien pensaba que estaba vivo. No está vivo. No está vivo. Estamos hablando de gente... Murió en un restaurante. Hombre, el restaurante Brutus murió. De un empacho de hamburguesa y cruzcampo. Es que sí, es que usó demasiado cuchillo, usaron ahí. Exactamente. Era tan grande que había que usar demasiado cuchillo. En fin. Bueno, ¿Te imaginas? Tengo una mesa reservada para usted. ¿Cómo se llama? Gallo Julio. Ay, tú también, bruto. En fin. Le mataron una base de hamburguesa. Yo creo que es suficiente de chistes de comida. Sí, por favor. Sí. Entonces, Salustio. Sí. Salustio, que si mis alumnas están escuchando esto, si mis alumnas del año 2018-2019 representando están escuchando este audio, espero que sí. Por lo menos el minuto se lo enlazaré para que... Fast forward. Saben que yo soy un gran defensor de Salustio. Y eso es porque el chaval no coge y dice yo voy a contar la historia de los años de Roma. El chaval no dice yo voy a coger y voy a contar
todo lo que ha pasado en la guerra de tal, todo lo que ha pasado en no sé qué. Dice, no, dice, yo voy a coger un capitulito, voy a coger la conjuración de Catilina, voy a coger la ¿cómo se llama? La guerra de Jugurta, o Yugurta, según lo queramos. No veas cómo se ponía, la guerra de Yugurta, allí. Unos estaban con trocitos y otros estaban en natural, azucarado. Y decía, no, este no tiene azúcar. Bueno, exactamente. Hay gente que la batalla de sin lactosa, que es una batalla famosa de la guerra de Yugurta, sí. Y hubo gente que se llegó a confundir y llegó a llevar natilla. Pero ya no se dio cuenta de que iba de otra historia. Sí. Bueno, la conjuración de Catilina, que me dirá la gente muy entendida. La guerra de Yugurta es muy natural, sí. Es muy natural, sí, desde luego. Fueron causas naturales las que la movieron. Que me dirá la gente muy entendida en latín, pero si Salustio hizo más cosas, lo que pasa es que no han sobrevivido. Y yo digo, vale, es que no podemos hablar de otras cosas de Salustio. Sí, pero no podemos hablar de otras cosas, otras obras de Salustio, porque las que tenemos son Catilina y Yugurta. Entonces, sí. Pensemos que lo que él hace es... Una de las cosas que yo he hecho en el curso ha sido leer el prólogo de Catilina, que dice... Para empezar, es que es maravilloso cómo Salustio presenta el tema, ¿no? Salustio es un retrógrado, ¿vale? Un retrógrado quiere decir que le gustan las cosas antiguas. Entonces, para empezar, escribe antiguo, escribe con lenguaje antiguo. Luego, el chaval lo que hace es hacer unos capítulos, 5 o 6 capítulos, solamente para decir por qué él cree. ¿Por qué yo creo que escribir es bueno? ¿Por qué yo creo que escribir historia es bueno? Y dice, yo creo que escribir historia es una maravilla porque, primero, hay que dedicarse al espíritu y no al cuerpo. Maravilloso. Hay que dedicarse al espíritu y no al cuerpo. Entonces, todo lo que sea intentar dejar una huella que sobreviva a nosotros es mucho mejor que dedicarse al placer físico. Y ahí está, el tiempo le ha dado la razón, sigue vivo todavía hasta que mueran las humanidades, dentro de poco, por cierto. Pero bueno, la vamos a recuperar, la vamos a resucitar con este programa hecho por filólogos ingleses, hispánicos y demás. Entonces, he dicho humanidades, no he dicho clásicas, Entonces las humanidades van a sobrevivir gracias a nosotros. Y dice, yo cuando estaba en mi juventud me vi tentado de participar en la política, pero vi tanta corrupción que me dediqué a la escritura, porque vi que esa era la única forma de pasar a la historia. Y tú dices, es que yo me quito el sombrero ante, yo digo, me quito el sombrero ante Salustio, porque bueno, si dejan de silbar a nuestro alrededor, podemos a lo mejor seguir con es que la temporada del silbo gomero, es un taller de silbo gomero en el parque. Sí. Entonces, dice, iba a decir voy a silbar, pero dice, voy a narrar unos versos. Voy a narrar la historia de Catilina, porque creo, y dice el capítulo 8, que esto las niñas se van a reír porque lo hemos traducido, y dice el capítulo 8, que los griegos en realidad sí eran gente que valía un montón, los atenienses y tal, pero yo creo que es que los griegos tienen más fama de la que tienen porque tuvieron buenos escritores, refiriéndose a Heródoto y Tucídides, claro. Sí. Tuvieron buenos escritores, pero yo creo que los romanos no somos tan famosos porque no había gente, entonces para eso necesito yo en Roma. Para eso estoy y dice, ole tú, Salustio, es que ahí dice Salustio, y empieza a contar la historia de una revolución, pero para que no se repitan los errores, para que las cosas, en plan da una enseñanza, ¿no? Da una enseñanza a Salustio de por qué estoy escribiendo esto. Y no es porque yo me excite al contar las cosas de Catilina y porque cómo se rebeló contra Cicerón, sino porque, escúchame, que esto tiene que servir para que si esto es un error no lo cometamos. Y si es un acierto, si hay aciertos por ahí, tengamos eso. Entonces yo creo que al final el propósito de la historia es ese, no decir voy a contar todo lo que pasó indistintamente. Sí. Eso es como el que coge... Mira, me recuerda a los adolescentes y adolescentas que... es broma, no, lo de adolescentes es broma. Me recuerda a esos chicos y chicas que empiezan todos los días de su vida y cada vez que salen hacen fotos. Sí. ¿A mí te refieres? Sí, no. Siempre hacen fotos de lo que hacen y luego se quedan con esas fotos en plan, ¿y yo?
¿qué ha pasado? Que tú, es decir, tienes que saber seleccionar un poquito los momentos que merecen la pena que tú quieras recordar, ¿no? Eso es lo que hace Salustio, ¿no? Yo quiero recordar la Confederación de Catilina por tal razón. Yo quiero recordar la guerra de Yugurta porque fue una guerra en la que se tiraban con cuchara. Sí. O sea, la historia como una lección, ¿no? Digamos, sería como sacar lecciones de la historia. Y al final yo creo que esa es la moraleja que tenemos que sacar de este programa. Es decir, historiografía griega, historiografía latina no es vamos a ver qué pasó con esa gente antigua. No, claro, no. También depende a quién leamos, ya te digo, es que César para mí yo no lo consideraría. Pero bueno. Vamos a decir que lo que, en mi opinión, lo que une un poco la historiografía a la literatura en general es que la pluma. La pluma. No, pero realmente si hablamos de gente como Tucídides, Heródoto, etcétera, no César en concreto, al final si la Tito Livio, que no hemos dicho. Y Tito Livio, si la intención es que no cometer los mismos errores, aprender una historia, aunque sea de forma un poquito así con floritura, en que entonces se acerca a la metamorfosis, a todas las obras épicas, a todas las obras literarias, que también al final lo que intentan es dar una especie de lección, ¿no? De algo, ¿no? Hombre, digamos que sí es más evidente cuando está el verso de por medio, o es más evidente cuando hay un lenguaje muy florido de por medio, sí. Pero la historia es como, te estoy dando más caíta la moraleja, y tú lo único que tienes que hacer es, si lees por ejemplo a Salustio, pues mirar lo que ha hecho este chaval para que esto no... para que no nos matemos, o como dice Lucano, que ya hemos dicho que es épico, pero como dice Lucano en su prólogo, dice que no tenías enemigos Roma para encima lanzarte tú contra tus propios amigos. Sí. Es decir, no podía haber hecho eso ya cuando estuviera todo tranquilo, y que nunca iba a ser, porque nunca estuvo tranquilo Roma. Bueno, en fin, no nos hemos imaginado a los autores, es que esto es lo que pasa con 45 minutos. Pero bueno, luego pues como tienes que cortar al principio, tampoco tenemos que cortar mucho, pero bueno. Oye, al principio hay que censurar. Ya, la censura, pero bueno. Pero no diga ahora censura, porque esto es otra censura que tenemos que hacer. A la censura. No, esto no voy a censurarlo. Ya se puede imaginar la gente que hemos censurado cosas. Muchas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Hacemos un top o hacemos un... ¿Cómo se dice esto? Una recreación. La recreación va a tardar más, ¿no? De cómo serían estos autores en la vida actual. Ya hemos dicho algunas cosas. Vamos a hacer el top. Vamos a ir al top y cerramos. Vale. Entonces tenemos 7 historiadores. Esto es mucho. Para de Tito Livio no hemos dicho nada. Sí. Vamos a dejar si quieres a Tito Livio. Entonces, no sé si tú tienes alguna preferencia que hacer con respecto a los historiadores. ¿Qué modelo te gusta más? ¿El modelo de análisis? El modelo de voy a contar la historia y haciendo digresiones como Heródoto, el modelo de voy a contar profusamente, es decir, con mucho rigor todo lo que pasó en esta guerra para que quede constancia, que en realidad es lo que hace Salustio. Lo único que lo de Salustio es quizá menos amplio. Lo de Tucídides tiene 30 años, que eso es la guerra del Peloponeso, y lo de Salustio es quizá cosas más puntuales que te dan más posibilidad de detallar más cositas. También Tucídides va por año, que eso no lo hemos dicho, como Tácito. Genofonte también, ¿no? Genofonte en las helénicas creo que sí, pero en la Navasis no, en la Navasis va por Parasangas. Por Parasangas. Que es un futbolista brasileño. No, pero Joao Parasangas. Sí, en helénica va por años, creo. Sí. Bueno, sí, mi modelo favorito de historiografía favorito, yo creo que es el de Heródoto. Sí. Y es Heródoto por una cosa más, simplemente, que creo que Heródoto es el que más se acerca a literatura.
Sí. Porque La es el que literatura más- tal y como la literatura tal y como entendemos hoy en entendemos, con toda su imaginación y fantasía de meter historias dentro de historias. De hecho, fíjate cómo le llamaban a los seguidores de... Perdona, Sí, sí. te corto. Sí. ¿Cómo le llamaban a los seguidores de Heródoto después de que Tucídides se impusiera como modelo de historiografía? Le llamaban la historiografía trágica. La historiografía trágica, fíjate. Mm. Pues yo creo que por eso, como me gusta más la literatura, o sea, me gusta la literatura y la historia, pero me gusta la literatura y la historia cuando Se mezclan. y no es un género determinado. Y hemos dejado el tema de la novela histórica, que es un tema que a mí me interesa hablar, pero ya hablaremos en otro tipo de programa que no sea Cicuta las Tantas. Sí. Porque ya, bueno, aunque sí podría entrar dentro de este género también. Ya que hemos dicho historiografía trágica, voy a decir un nombre para que la gente se quede en plan, ¿y yo cuánto sabe este nota? Duris de Samos. Duris de Samos. Duris de Samos, un chaval que la verdad es que no era Duris de Que pelar. estaba tieso. Duris de pelar. Estaba tieso. No tenía dinero, vamos. Ya. No tenía ni un duro. ¿Eh? Bueno, entonces... Ni un Duris tenía. Entonces, primero vamos a poner... Yo estoy de acuerdo. Yo pongo primero el modelo de Heródoto. De hecho, me quedo con Heródoto entre Sí, los historiadores yo me quedo con clásicos. él, Estamos de acuerdo. Yo pondría a Salustio después. Porque es un chaval que tiene su propósito. Para Tucídides, hombre. Yo pondría Tucídides a segundo. Para mí Tucídides segundo. Por importancia de su obra, sí. Sí, por importancia del acontecimiento que narra también, más que de su obra. Yo es que tengo una preferencia por los griegos, Mm. entonces por eso yo pondría Tucídides segundo, para mí. ¿No? De hecho, tu tercer nombre es Sócrates. Anábasis, mi tercer. Anábasis García. Tu hija se llama Anábasis. Bueno, venga. Y por ahí tenemos a Salustio, que no lo has dicho tú. Yo pondría... Tácito con sus anales, Jenofonte con sus helénicas y su Anábasis, que en realidad es un episodio monográfico. Y César, yo a César lo pondría en último lugar. Sí, César para mí también estaría en último lugar. Pero vamos, que cada uno puede hacer su clasificación. Claro, si a ti te gusta... esto es cuestión de leer las obras y darnos en la boca. No, pero quiere decirte, nadie va a Tito tener... Livio va a ser más difícil leerlo porque está perdido. Muchas partes de Tito Livio están perdidas. Pero que cada uno va a elegir su top, ¿no? Un top 5 o 10 o lo que sea, porque bueno, si a ti te gusta más 10 o 7 o 6, lo que sea, pero si a ti te gusta más la historia, es decir, hostia, me gustan muchísimos detalles técnicos y tal, pues a lo mejor pones a César primero, claro, sí. y tal, pero que si te gusta un poquito más que hable de mundo así fantasiosos y tal, pues sin comentarios. 7, top 7, así, uno tal, dos. Heródoto, para mí, Tucídides, Sí, Tácito, sí. Salustio, ¿cuánto va? ¿4 o 5? Ha dicho Heródoto, Tucídides, Tácito, Salustio, te queda Jenofonte, César y Tito Livio. O sea, Tito Livio es que no lo hemos hablado mucho. Genofonte, Tito Livio y César. Y Vale. Plutarco, que no aparece, pero bueno. Y Polibio, que también lo hemos Plutarco dejado, Plutarco para mí estaría en el top 3. Pero bueno. Plutarco Pero que no es que hace historia. no hace historia, no. Es que no. eso es otro programa que tenemos que hacer de la biografía. Sí, tú top 7. Primero, Heródoto. Heródoto, sí. Segundo, yo tengo mis dudas, pero como esto es subjetivo total... No, pero tradicionalmente siempre he puesto a Tucídides, aunque ahora esté muy fan de Salustio, pero tercero Salustio. Cuarto Tito Livio, porque aunque no hemos hablado de él y aunque es muy denso, denso en cuanto a que es la obra muy larga, pero cuando lo hace con una, yo creo que lo hace con una intención, aunque porque Tito Livio lo que hace es ir desde, bueno, dijimos que sin comentarios, ¿no? Pero lo que hace es decir, voy a dar toda la visión general de lo que ha pasado como una suerte de Biblia, por así decirlo, de Biblia histórica. Entonces yo creo que Tito Livio por eso. Después pondría a Jenofonte porque le da lo novelesco. O sea, Heródoto, Tucídides, Salustio, Tito Livio, Jenofonte, Tácito. Hombre, injusto que lo pongan en sexto lugar, pero sí.
sexto y Julio César último. De los 7 de selectividad, claro, sin meternos en otras cosas. Sí. Y bueno, y este ha sido el episodio. Ya se verá. Que ha tratado sobre la historiografía. Nos quedan temas todavía que hablar de clásica, pero bueno. Pronto llegará el día en el que este hombre hable de su verdadera pasión. El motociclismo. Pero hasta aquí ha llegado el programa de hoy, que en el cual hemos hecho un repaso rápido, pero yo creo que sintético. Sí, yo creo que así. Como la ropa. Sí. Y bueno, nos hemos pasado de 45 minutos, pero ¿qué es sintético? Podemos. ¿Es sintético? No sé. O falso. Nos hemos pasado de 45 minutos. Otra censura. Nos hemos pasado de 45 minutos, pero bueno, yo creo que la audiencia nos va a perdonar, y si no nos perdona, tampoco va a tener ocasión de respondernos porque no está escuchando estos últimos minutos. Si nos podemos meter ahora mismo con la familia de que nos ha escuchado, somos libres. Porque... Sí, o con el negro ese de ahí del parque, que está haciendo unas ruedecitas y... Nos podemos meter con mucha gente, y yo que me está dando mucho trabajo, es que esto después es un trabajo que tengo que... Bueno, podía decir lo que quise. Ya sí, bueno, sí. Bueno, da igual. No, tampoco he insultado a nadie. No. En estos últimos 2 minutos. Bueno, vamos a terminar con la preciosa cabecera y con tu alegato por la historia. Yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo con Salustio en que de la historia hay que sacar ejemplos. O sea, aunque suene a viejuno, o sea, aunque tú puedas decir esto es muy de viejo, de decir hay que sacar un ejemplo, hay que aprender y esas cosas, pero es que es verdad, muchas de las cosas que nos ocurren a día de hoy no ocurrirían si tuviéramos un poquito de memoria, hiciéramos memoria y dijéramos esto ya pasó antes, vamos a no hacerlo, ¿no? Y más te voy a decir. Y la experiencia es eso. La experiencia es aprender de los errores que has cometido en el pasado. No hace falta que sea hace 2000 años. A lo mejor el error lo has cometido la semana pasada. Yo que sé, has tenido una relación con alguien, hasta una relación con alguien que te ha hecho daño, te ha hecho estas cosas y tal, y pues aprender que importa más tu bienestar, tu felicidad que estar otra vez con una persona así, ¿no? Por ejemplo, eso también es historia. Eso es historia. Tu propia historia. Es que eso es lo que no nos ha dado tiempo de expresar hoy, pero bueno. Y otra cosa muy importante, y con esto vamos a cerrar ya cállate, por favor. Una cosa muy importante que es que sin gente que se dedique a transmitir las cosas, al final las humanidades mueren. Sin gente que se atreva a dar ese primer paso, de decir vamos a grabar un programa o vamos a escribir lo que ha pasado en mi barrio o vamos a contar lo que sea, muere esto. Si no tenemos a alguien, ya sea mejor o peor, nosotros no somos seguramente los más indicados para hablar de este tema que hemos hablado hoy. No. Pero hemos hecho mucho más que gente que sabe más del tema y que se ha dedicado a estar en su cápsula de sabiduría sin compartir lo que ha hecho. Entonces creo que tiene mucho valor. Vamos a brindar aquí metafóricamente con tu rodilla ahí. Tiene mucho valor lo que hacemos, aunque nos salgan programas basura, pero para empezar, primero, no estamos aportando mucha más basura que la televisión y la radio normalmente. Censura. Y en segundo lugar, nuestro propósito trasciende el saber más o el saber menos, que es contar algo, transmitir algo que sabemos, sea más o sea menos, pero apasiona. Pero ya con eso es que de verdad volvemos a lo mismo y con esto cerramos. Esto es un acto de revolución. Amigos, nos vemos en el siguiente episodio otra vez. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Cicuta a las tantas. Mientras tanto, intenten seguir los ejemplos de nuestras dos personas. Time after time, follow the line.
before.